Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Bueno, en este tiempo estudiando la palabra de Dios y compartiendo, ¿no?, lo que Dios siempre tiene para decirnos, ¿no? Los últimos videos fueron sobre libros directamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Esther, Nehemías, Esdras. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a compartir el libro de Lucas, ¿sí? En el capítulo 9. Capítulo muy especial, ¿no? Es un tiempo muy especial. Hablamos de que, bueno, el Señor está cerca, o hablamos de que el Señor preparó este tiempo para que podamos predicar y hablar de Cristo. Y bueno, y él hizo algo. Él en su ministerio, él hizo algo con sus discípulos y bueno, es algo que vamos a compartir, ¿no? Y bueno, y hay algunos detalles, algunas cosas que están muy buenas del capítulo 9 de Lucas. Y vamos a hacer por ahora capítulo 9 del 1 al 17. Solamente esos 17 versículos para tratar de entender un poquito más lo que el Señor nos dio, ¿no? Y que tenemos que tomar y entender que el Señor nos dio, ¿sí?, por ser sus hijos, por ser aquellos que le seguimos, ¿no? Y bueno, para empezar tenemos que, dice el capítulo 9 de Lucas, dice, juntando a sus 12 discípulos, ¿sí? Él siempre andaba con sus discípulos por todos lados, ¿no? Y el ser un discípulo de Cristo, podríamos estar hablando mucho de esto, ¿no? Pero es un llamado, es un estar con Cristo. Cada uno de los discípulos, antes de ser apóstoles, que eran 12, Él los llamó, o sea, hubo un llamado de parte de Dios. Y bueno, a ser discípulo. Y el ser discípulo tiene un precio. El ser discípulo tiene que ver con estar cerca de Jesús, ¿no? Como estaba ahí. Y también tiene, obviamente, derechos y responsabilidades y cosas que otros no ven, ¿no? Como la multitud que ve de lejos las cosas que Jesús tal vez hacía, pero los discípulos eran testigos, ¿sí? Eran embajadores, ¿no?, de lo que Jesús estaba haciendo. Por eso dice que juntando a sus 12 discípulos le dio poder y autoridad sobre los demonios y que sanasen enfermedades, ¿no? Dice que Jesús los llamó, les dio un llamado, ¿sí?, a estos discípulos y les dio poder y autoridad, ¿no? Dos palabras fuertes, dos palabras muy importantes, ¿no? En la primera podemos decir que autoridad es el derecho de gobernar, es un asunto de posición, ¿no? Y por el otro lado, el poder es la habilidad para poder llevar a cabo esa autoridad que fue delegada, ¿sí? Una va con la otra. Un ejemplo de esto, y que por ahí muchos conocen, es el del policía, ¿no? El policía puede tener la autoridad para hacer frenar un auto y pedirle los papeles, pero no tiene el poder para frenarlo. Si se pusiera delante de un auto lo levantaría y bueno, no tiene la fuerza para hacerlo. En cambio, podríamos estar hablando de una pared y ahí sí, la pared tiene el poder para poder frenar el auto, ¿sí? Entonces, Dios dice que acá, junto a sus 12 discípulos, que tenían un llamado, que estaban cerca de Él, que amaban a Jesús, y dice que le dio poder y autoridad. Le dio las dos cosas. Son necesarias las dos cosas. Y así como nosotros somos discípulos, somos hijos de Dios, también heredamos ese poder que también Él nos fue dado, poder y autoridad, ¿sí? Dios nos dio poder y autoridad. Lo creamos o no lo creamos, Él ya lo dio. Él ya lo dio a la iglesia, Él ya lo dio a cada uno de nosotros. Ya nos fue dado el poder y la autoridad. ¿Para qué? Dice que los mandó con todo poder, les dio autoridad y poder sobre todo demonios, ¿sí?, espíritus inmundos, y que sanasen enfermedades, ¿sí? O sea, tremendo. Y esto tenía que ver con todo lo espiritual, ¿no? ¿Y para qué hizo esto? Y dice el versículo 2, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. No, miren lo que dice el versículo 2, ¿no? Y los envió a que predicasen, los mandó, dijo, bueno, yo predico, sano enfermos, bueno, ahora de lo que hay en mí, dijo Jesús, ese poder y esa autoridad yo les doy, los revisto, los envío y les doy poder y autoridad para que vayan y prediquen.
¿no? Y a veces tenemos esto de predicar, ¿no? En este tiempo dicen que se convirtió un montón de gente, aún en medio de la cuarentena, en medio de esta pandemia que está viviendo el mundo, dice que la gente se sigue convirtiendo, claro, porque uno cuando predica el evangelio del reino, ¿no? Y acá ellos estaban predicando, ¿por qué predicaban el evangelio del reino? Y porque ya estaba el rey, Jesús era el rey, y ellos estaban predicando el evangelio del reino de Dios y que sanasen ¿qué? A los enfermos, ¿no? Como clave, como señal, como ahí, como luz, como para que la gente vea que el reino de Dios es completo, era todo. No tan solo eran palabras, sino también son hechos. Y el evangelio que nosotros predicamos como hijos de Dios tiene esto, tiene poder, tiene autoridad, y bueno, y con ese poder y autoridad predicamos el reino, y ese reino hace que los enfermos se sanen, que los muertos resuciten, que haya, no sé, hemos escuchado milagros de dedos crecer, de personas que no veían ver, de mudos hablar, de personas que no, de cojos andar caminando, o sea, de personas en silla de ruedas y levantarse, o sea, hemos visto milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque Jesús nos delegó poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Para qué? Para predicar el reino. Cuando uno predica el reino, el poder y la autoridad se desatan, porque estamos predicando lo mejor, lo más grande, el llamado más extraordinario, ¿no? que uno puede tener, que es predicar el evangelio y que la gente pueda conocer a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las personas tienen una necesidad y un problema o algo y no conocen a Dios, te piden que ores, te piden, hay motivos de oración, siempre oramos, ¿no? ¿Y por qué? Y porque de esto, necesito aquello, y vienen a nosotros porque entienden, ¿no? Que hay alguien que nos ha delegado, hay algo que les va a suceder, hay esperanza, cuando uno busca a Dios hay esperanza, ¿no? Como decía un compañero de trabajo, ¿no? Vos que estás más cerca de Dios, ¿por qué no le pedís? ¿No? La verdad es que todos podemos estar cerca de Dios. Y todos podemos tener este poder y esta autoridad delegada por Él, porque somos sus hijos, para que las situaciones cambien. Por ejemplo, la de los enfermos. Eso es lo que dice el versículo 2. El versículo 3, y les dice, no toméis nada para el camino, ¿sí? Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengas 2 vestidos cada uno. ¿Sí? O sea que los mandó sin nada, ¿sí? Sin esa bolsita donde guardar algo por si pedían, sin 2 vestidos. ¿Por qué? Porque en este momento lo que Jesús estaba haciendo era enviarlos a predicar y en confiar en que Dios se les iba a proveer. Dios les iba a dar todo lo que necesitaban y que entendieran también que el predicar el evangelio era importante, que el evangelio es importantísimo, que uno debe predicar el evangelio, ¿sí? Con total poder y con total autoridad. ¿No? Entonces era importante, no tenían que estar en la casa y hablando y haciendo buenas migas y charlando y tomando mate con uno y con otro. No, fueron enviados a una misión especial. Estos 12 fueron enviados a que predicar el evangelio y a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. ¿No? Entonces por eso le dijo Jesús directamente, no lleven nada. Confíen en que yo les voy a proveer. Y eso pasa, ¿no? Como hijos de Dios, cuando predicamos el evangelio, entendemos que Dios va a proveer. Por ahí no vemos si que tenemos o que no tenemos, qué nos falta o qué no nos falta, no importa, tranquilo. Cuando uno predica el evangelio, sabe que Dios va a suplir, va a abrir las ventanas de los cielos, porque somos sus hijos y porque su autoridad y su poder están sobre nuestras vidas. Y si hay algo de escasez, ordenamos al espíritu de escasez que se vaya. Y si hay enfermedad, ordenamos a la enfermedad que se vaya. Y si hay algún problema en la casa, o en la familia, o en el trabajo, ordenamos en el nombre de Jesús con total autoridad y poder que en el nombre de Jesús se vayan, que no tienen autoridad en la casa, en la familia, en el trabajo, en la economía, en la salud, porque somos sus hijos. Así que podemos estar seguros y tranquilos de que estamos revestidos, porque somos sus hijos. Estamos revestidos de ese poder y esa autoridad. ¿No? Y dice, y en cualquier lugar, casa en que entréis, quedad allí y de allí salid.
dice, ¿sí? Como diciendo, no se queden ahí todo el tiempo, por eso no lleven nada, sigan de largo, vayan, prediquen, enfóquense. Es tiempo de enfocarse en predicar, en hablar de Cristo, en buscar a Dios, en tener comunión con Él y que Él nos muestre las estrategias y poder hablar del Señor a otros. Y el versículo 5 dice, y todos los que no os recibieren, saliendo de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonios contra ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Iban y predicaban y los rechazaban, como muchas veces nos pasaban a nosotros. ¿Y ellos qué hacían? Se sacudían el polvo, ¿sí? ¿No? Hay algunos comentarios que hablan que los judíos hacían eso cuando pasaban por ciudades que no eran judías, y se sacudían para no tener parte de lo que eran ellos, no querían tener ni siquiera el polvo en sus zapatos, en sus ropas, de lo que ellos eran. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Ellos van con un evangelio de poder, de sanar, de liberar, y la gente puede ser que no crea. Aún no pueden creer a veces, si no creen por lo que dicen, que crean por lo que hago, ¿no? Y sin embargo pueden haber milagros. Hay gente que puede ver milagros y sin embargo estar ciegas y no poder ver lo que el Señor hizo. Bueno, había esta clase de gente en esos lugares, podían ser echados estos discípulos, sin embargo, dice el Señor, sacúdanse, vamos, sigan haciendo lo que tienen que hacer, no se detengan, sigan hablando, sigan predicando, sigan diciendo lo que está pasando. Y saliendo rodeaban todas las aldeas anunciando el Evangelio, ¿sí? Y sanando por todas partes. ¿Qué hacían? Predicaban y sanaban. ¿Cuál es el tiempo en el que estamos viviendo? Predicar y declarar sanidad. Predicar y sanar. Predicar y sanar. Predicar y señales. La predicación siempre va con señales. Jesús sanaba a todos. Ahora vamos a ver, cuando vayamos un poquitito más adelante, Jesús sanaba a todos. Jesús sanaba a todos. No importaba la situación. Y van a ver lo que sigue diciendo. Bueno, del versículo 7 al versículo 9 dice, y oyó Herodes el tetrarca que todas las cosas que hacía, ¿no? Hablando de Jesús, ¿no? Y estaba en duda, porque decían algunos que era Juan, que había resucitado de los muertos, y otros Elías que había aparecido, y otros algún profeta de los antiguos había resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo degollé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? No, acá Herodes hasta le agarró un poco de miedo, porque dijo, si yo a Juan lo mandé a degollar, ¿sí? Cuando lo mandó al frente el Señor por las cosas que había hecho y que estaban mal hechas, pidieron la cabeza de Juan y sin embargo, de Juan el Bautista estamos hablando, ¿no? Y sin embargo dice, este es Juan, el que si yo lo mandé a matar, ¿cómo puede ser que él siga, ¿no? Vivo ahora, ¿no? Entonces como que tenía cierto temor, ¿no? De lo que había hecho, y hablando otros de Elías y otros profetas. Y dijo el versículo 9, y dice, y dijo Herodes, a Juan yo lo degollé, ¿quién pues de quién oigo tales cosas? Y procuraba verle. Porque es verdad, mucha gente cuando ve que hay gente que hace milagros, señales, cuando verdaderamente predicamos y nos movemos en el Evangelio puro y santo de Dios y predicamos la palabra de Dios, las señales están y la gente quiere conocerle. Acá Herodes lo va a conocer cuando Jesús iba a crucificar, que es más, después le dicen que le pide un milagro y un montón de otras cosas, ¿no? Sin embargo, Jesús cayó y cerró su boca y no dijo nada, ¿no? En ese sentido, no hizo nada de ese estilo, pero al fin y al cabo lo iba a conocer, al fin se iba a cumplir este deseo de Herodes. Y miren lo que sigue diciendo y lo que les pasó, porque vemos que en el versículo 1, juntando sus 12 discípulos, los dio poder y autoridad. Pero cuando vamos al versículo 10, dice, y vueltos los apóstoles. ¿Cómo los apóstoles? Si fueron discípulos. Bueno, ahí está la diferencia. Eran discípulos que estaban llenos del poder y de la autoridad y fueron enviados por el Señor para predicar el Evangelio a todo lugar, a distintas aldeas, a distintos lugares. Por eso dice, y vueltos los apóstoles, en otros pasajes hablan también con otras palabras, envió Jesús a los apóstoles o volvieron, ¿no? Entonces, bueno,
es como que decía de los apóstoles, ¿no? Y apóstoles significa enviado, así que estaba bien puesto el nombre, ¿no? Y es la verdad, es algo así, es así, ¿no? Como dice la palabra. Y dice, y le contaron, ¿no? Los apóstoles, los discípulos, que ahora vueltos apóstoles por el Señor, porque habían sido enviados, dice, y le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, digamos, Jesús se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llamaba Betsaida. Y cuando lo entendieron las multitudes, o sea, cuando lo escucharon, le siguieron y él las recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos los que tenían necesidad de sanidad. Qué tremendo, qué maravilloso esto. No solo Jesús quería estar aparte con sus discípulos y quería saber y estaba contento, porque imagino los discípulos saltaban en una pata, los demonios le hacían caso, la gente se sanaba, la cantidad de milagros que tal vez cuando estemos en el cielo los apóstoles nos cuenten de las cosas que están pasando, ¿no? Y aún hoy escuchamos cada cosa que hace el Señor. Sin embargo, cuando Él se los quiso llevar y la gente escuchó, no es que Jesús le dijo, no, basta, ya está, ya por hoy ya hicimos, ya salen unos cuantos. No. Y dice, y cuando entendieron las multitudes, le siguieron. Y Él, ¿qué hizo? Las recibió. Y les hablaba, ¿qué? Del reino, y sanaba a todos los que tenían necesidad de sanidad. Ese es un corazón, el corazón de nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro Padre. Ese es el corazón de nuestro Salvador. Él no importaba si estaba cansado, si quería estar con sus discípulos, no importa. Venían las personas, tenían una necesidad, Él les hablaba del reino, les predicaba, les sanaba, les escuchaba, ¿no? Y los contenía ahí. Tremendo. Versículo 12. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12 le dijeron, despide a la multitud para que yendo a las aldeas heredades y heredades de alrededor procedan a alojarse y hallen vianda, o sea, comida, porque estamos en un lugar desierto, ¿no? Entonces empezaron a ver que ya se hacía de noche, y los discípulos, que tuvieron mejor idea, le dijeron, bueno, que cada uno se empiecen a ir. Que cada uno vaya a su casa, que vuelva a su pueblo, porque ya no podían hacer nada. Versículo 13. Y les dice, dadle vosotros de comer, le dijo Jesús, ¿no? Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos nosotros a comprar viandas para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlo sentado en grupos de 50 en 50, ¿no? Y ahí es que se dan cuenta de que son 5.000 hombres, o sea, mujeres más niños, ¿no? Pero acá Jesús le dice, no las envíen, hay una necesidad que cubrir, hay algo que hacer, hacelo, háganlo. Si yo les di poder y autoridad, y ustedes vieron el poder y la autoridad, hacelo. Si hay alguien que te pide oración por algo, orá por eso. Bendecí por eso, orá, clamá por eso. Porque acá, y los discípulos que le dijeron, no tenemos nada, tenemos 2 panes, tenemos 5 panes y 2 peces, no tenemos otra cosa, no hay nada. ¿No? Qué fácil a veces nos olvidamos en medio de los problemas o de dificultades o de situaciones difíciles de lo que es capaz Dios. Por ahí hay falta de trabajo, como decía antes, hay familias con problemas, hay, una necesidad de salud, y a veces nos ponemos como medio ciegos, ¿no? Nos ponemos medios incrédulos y no sabemos que Dios nos dio poder y autoridad para sanar, para restaurar, para liberar, para hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces les dijo Jesús, denle ustedes. Si ustedes ya vieron lo que soy capaz de hacer, si saben lo que yo les entregué, ese poder y esa autoridad dada de mi Padre, se las di a ustedes y vieron lo que hicieron, ¿no? Denles de comer. Y dijeron, no tengo, ¿con qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y qué pasó? Y como eran 5.000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y me gustó algo que dijo un comentario, los hizo sentar de 50 en 50, no porque imagínense, toda la gente se juntaría para que les den de comer, un lío bárbaro, pero sino esa idea de banquete, esa idea de siéntense que se les va a servir.
siéntense porque el milagro de Jesús era tan grande lo que iba a acontecer, que les dijo, siéntense como en un banquete. Sí, pero no tenían ni comida, no tenían nada, no tenían agua, no tenían... Sin embargo, les dice que Jesús les dice, siéntense de 50 en 50. No, es impresionante. Y así lo hicieron, y haciéndolo sentar a todos, ¿sí? Versículos 16 y 17, y ya con esto terminamos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, ¿qué hizo? Miró al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las multitudes. Y después leemos el otro versículo. Pero miren lo que hizo. Primero tomó lo que no era nada, 5 panes y 2 peces. Miró al cielo. La palabra del Señor dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es algo tremendo. Miró al cielo, lo bendijo. Lo poco que había, cuando Dios lo bendice, ya lo habrás escuchado, es mucho. Es mucho. Entonces dice que primero miró el cielo, después lo bendijo. ¿Sí? Dios bendice. Cuando ya cuando miró al cielo es como que le dijo, Señor, gracias por lo que hiciste. No es que Jesús estaba esperando a ver qué pasaba, a ver si Dios por ahí le contestaba. No, miró al cielo como diciéndole gracias por lo que por lo que hiciste, ¿sí? Y bendijo la comida, bendijo lo que ya había, bendijo las canastas de comida. No bendijo solamente eso. ¿Y qué hizo? Y lo bendijo y lo partió. ¿Sí? Y dio a sus discípulos para que se pusiesen delante de las multitudes. ¿Sí? Una de las cosas que acá me llamó la atención es que miró al cielo, bendijo y los partió. Y a veces nos tiene que pasar eso. A veces Dios, más allá de que uno mira al cielo, nos bendice, nos parte, y cuando nos parte, dice, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de él, de las multitudes, y comieron todos, y quedaron satisfechos, y recogieron lo que sobró, 12 canastas de pedazos, ¿no? 12 canastas de panes sobraron. Y no es que algunos no comieron todos. Y es más, algunos dicen que comieron como nunca en su vida. Pero sin embargo me quedo con eso. Fuimos partidos, y cuando somos partidos y somos quebrantados, somos bendición. Llegamos a otros. Así que mi hermano, miremos esto, mirá al cielo, sé bendecido, deja que Dios muchas veces te quebrante, te parta, porque vas a ser bendición para muchos otros, para unos cuantos. Así que mi hermano, seguimos seguro que en la próxima, porque esto se puso bueno. Que Dios te bendiga y nos vemos.